Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga sobreabundantemente, que su paz y su sabiduría nos acompañe en este estudio de su palabra. Mis amados hermanos, como todos ustedes saben, hemos estado estudiando el libro Cómo vivir en integridad y sabiduría, escrito por el pastor Miguel Núñez. Actualmente nos encontramos escudriñando el capítulo 11, el cual tiene un título magnífico que se llama Integridad y Sabiduría. Escucha bien, al resistir la tentación. Pero hoy muy puntualmente estaremos hablando del tema cómo opera la tentación. Es un tema práctico para la vida diaria. Entonces te invito en este momento a que tomes tu Biblia, tu libreta, tu lapicero y ven, sumérgete conmigo en el estudio de la palabra de Dios. Te invito a que oremos en este momento. Señor, pongo este espacio en tus manos, pongo nuestra vida, nuestra mente en la guía del Espíritu Santo para que sea Él llevándonos a toda verdad y nos ayude a nosotros a aprender los principios con los cuales debemos actuar ante las tentaciones y también nos ayude a descubrir las artimañas del enemigo cuando nos monta este escenario para tentarnos. Te doy a ti la honra y la gloria, Señor, y damos muchas gracias por todo. Amén. Bueno, mi hermano, recuerda cómo opera la tentación. Específicamente, es un tema magnífico, un tema que puede que te muestre muchas luces con respecto a tu diario vivir. Entonces, toma apuntes en este momento. ¿Sabes? Mientras mejor conocemos cómo opera la tentación, mejor podremos mantener nuestra integridad cuando nuestro carácter es sacudido por la tentación. En ese sentido, es importante saber entonces que la tentación se produce en un área donde ya antes fuiste tentado. En otras palabras, tú no te levantas en la mañana y eres tentado de la nada. En realidad no. Es decir, es como el ladrón. Me pusieron la papaya y la partí. No. Eso no es cierto. Eso es algo que ya estaba preconcebido. Es decir, no fue algo que yo me robé esto porque quise en ese momento, porque vi la situación. No. Ya es algo que estaba en mi corazón. Entonces, de esa manera, la tentación opera en nuestras vidas. Realmente es en un área donde ya con toda probabilidad tú has tenido lucha, has tenido pruebas anteriormente. Por lo tanto, tenga presente de lo que no te funcionó anteriormente, tampoco te va a funcionar en la segunda ocasión, cuando te estás enfrentando ante la misma tentación. Ahora, otra observación que debemos hacer muy puntualmente es que la tentación siempre entra por la mente. Por lo tanto, debemos correr la carrera cristiana con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Pero también debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Eso para qué, mis amados hermanos? ¿Esto qué implica? ¿Eso a qué nos lleva? Recuerden, Martín Lutero decía también que tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. De igual manera, tú no puedes evitar que los pensamientos lleguen, pero sí puedes evitar que ellos cautiven tu mente, se aniden o sean cultivados. Tú puedes evitar eso. Entonces, de la misma manera, esto implica negarnos a pensar en aquellas cosas que no son dignas del hombre, como bien lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. En el capítulo 4, versículo 8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo virtuoso, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es justo, en eso tú y yo tenemos que pensar. Para evitar así que nuestra mente sea abordada por esos pensamientos, ideas o anhelos o cualquier otra cosa que no sea de provecho para nuestro carácter y que más tarde pueda convertirse en una tentación, ¿sí? Y que te haga caer. Por eso necesitamos quitar nuestros ojos de dónde? De la tentación, y necesitamos enfocarnos en las verdades contenidas en la palabra de Dios. ¿Cómo pega la tentación? Lo primero que hace es que la tentación te engaña. Su método más predilecto, el engaño. Porque recuerda quién es el padre del engaño, el padre de la mentira, quien desde el principio lo hacía. Entonces la tentación es engañosa. La tentación hace que nos olvidemos de Dios por un tiempo. Ahora, cuando esto ocurre, no podemos ver las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque la tentación nos engaña, nos hace pensar que lo que vamos a hacer, aunque es peligroso, no es pecaminoso. No es pecaminoso, pero luego nos convence de que podemos manejar los riesgos del peligro. En ocasiones la tentación nos convence de que eso que estamos a punto de hacer
nos va a llevar a satisfacer una necesidad que es legítima, ¿sí? Que es buena o que es válida. Posteriormente nos ofrece una forma ilegal de hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, vemos cómo la Biblia nos relata que aún el mismo Jesús fue tentado, fue llevado al desierto. Satanás montó su escenario. Luego le muestra una forma de resolver la situación, porque Jesús tenía una condición en ese momento, pues venía de 40 días de ayuno y 40 días tanto de día como de noche. Ahora bien, Jesús tenía hambre. Satanás le ofrece una manera ilegítima de satisfacer su necesidad legítima. Es decir, le ofrece una forma ilegal ante los ojos de Dios para que Jesús resuelva su situación, para que Jesús satisfaga esa necesidad, que es legítima ante los ojos humanos, pues tenía hambre. Ahora, la forma que él propuso no era la que a Dios le agradaba. Por eso tú y yo tenemos que estar alerta ante las situaciones y aún los consejos, todo lo que se nos presenta durante todo este escenario. Otra forma, o el segundo punto más bien, que vamos a ver en cómo opera la tentación, es que ella usualmente aparece cuando tu radar espiritual está apagado. La tentación se aprovecha de aquellos momentos en los que tú y yo no estamos alerta. Quizás estas situaciones se dan cuando tú estás cansado, estás distraído, estás de vacaciones, cuando tu radar espiritual está apagado, o cuando más convencido probablemente estás de poder manejar determinada situación. Es en ese momento cuando ya empieza el pecado, cuando tú piensas que lo puedes controlar. ¿Por qué? Porque ya estás convencido de que como lo puedes controlar, lo puedes eliminar en cualquier momento. Durante ese momento, a menudo nuestra imaginación, ¿qué pasa? Corre libre, pero hasta que no llega el momento que la tentación te golpea más fuerte, allí nuestra imaginación va a correr libre. ¿Por qué corre libre? Porque estamos distraídos. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra imaginación? Es cautivada y posteriormente cultivada. Recuerde, Eva estaba sola. La serpiente no llegó solamente un día y la convenció. Seguramente tomó y le mostró en su imaginación muchas formas. Y como vemos en el texto, le implanta una idea, la cautiva con sus hermosas palabras y luego la cultiva. Cultiva el pensamiento, tendrá su carácter, ¿sí? Ahora bien, si esto pudiera ocurrir, ¿cierto? Probablemente pensamos, sin que nadie se entere. Ojo, ya nuestra imaginación allí está volando. Si esto pudiera ocurrir, estoy en otra ciudad, estoy solo, o en otro país, nadie me conoce, no le voy a hacer daño a nadie con esto, es mi cuerpo, por ejemplo, es mi vida, no va a afectar a nadie. No, eso realmente no ocurre así. Es más, en términos prácticos, tus decisiones siempre afectan a los que te rodean. A todos los que te aman, siempre, sean positivos o sean negativos. Si tus decisiones son buenas, afectarán de forma positiva a los que viven cerca, a los que te aman. Y si son negativas, si son malas, siempre afectarán negativamente a los que te aman. Entonces piensa siempre en eso. Ahora, la tentación que hace, adormece la conciencia. ¿Cómo? Racionalizándolo. Racionalizando aquello que queremos hacer. Cuando somos tentados, inmediatamente pensamos algo como, hey, te lo mereces. Tú tuviste una semana dura. Campeón, tú te lo mereces. Necesitas relajarte, por ejemplo. No puedes tomar las cosas tan en serio en la vida. Es más, la vida cristiana no se puede vivir de manera radical. Eso es legalismo, fundamentalismo, ¿sabes? Nos convencemos de que podemos llegar hasta donde queremos. Podemos llevar las cosas hasta donde nosotros deseamos. Ese allí es comienzo de nuestro pecado. Si hay algo que muchas personas han comprobado con tristeza, es que el pecado siempre nos lleva más allá de donde queríamos llegar. Además, la tentación se vuelve dominante. ¿Por qué se vuelve dominante? Porque nos da vuelta en la mente todo el tiempo. Ese pensamiento se aferra a nosotros. ¿Usted se imagina Eva acostada ahí pensando día y noche con esa situación tan hermosa, tan chévere que le mostró la serpiente? ¿Usted se imagina cómo esa idea daba vueltas y vueltas en su cabeza? Hasta el punto que ya no solo la cautivó, posteriormente ella permitió que fuera cultivada. Ella dejó que ese pensamiento anidara en su cabeza.
Cristo que le dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, y vemos aquí el texto: velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Saben? Ellos no lo sabían, pero al rato la tentación llegó y ellos abandonaron al maestro. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Sencillo, no oraron. No estaban alerta y no le pidieron a Dios que los preparara para esa tentación. Nuestro espíritu debe tener todo el deseo de agradar a Dios, pero desafortunadamente hay una lucha en nuestros miembros, ¿cierto? Que se revela. Nuestro espíritu se deleita en la ley de Dios, pero a la vez encontramos, como Pablo afirma en Romanos, que hay otra ley que opera en los miembros de nuestro cuerpo, y esa es la ley del pecado. Por eso hablábamos de que tienes un área en la cual hay debilidad, hay luchas, y seguramente allí es donde se va a montar todo el escenario, pensando fundamentalmente en esa condición. Es a eso a lo que se está refiriendo Jesús en el pasaje, ¿sí?, de Mateo. Jesús está hablando puntualmente de esta situación. Es a eso a lo que él se refería aquí. Nuestro espíritu tiene todo el deseo de orar, de no caer, pero nuestra carne muchas veces desea caer, muchas veces. Por eso pensamos en las posibilidades de caer de forma tal que nadie se entere. Miren, el objetivo primordial de Satanás sí es que el pecado nos haga esclavos, pero él quiere llevarnos a un nivel en que estemos como animales irracionales. Por eso ataca siempre nuestros instintos. Nosotros resistimos la tentación como él lo hizo. Él así que lo debemos hacer, orando. Esto no es una idea nueva lo que yo les estoy diciendo hoy, pero podemos meditar en ella constantemente. Buscar la voluntad de Dios, eso es lo que debemos hacer, buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesús? Él oró con humildad repetidamente, con el rostro en tierra, buscando la voluntad del Padre. Él prueba, él busca la perspectiva del Padre. Cuando somos tentados, en algunas ocasiones nosotros hacemos lo opuesto. Nosotros nos volvemos hacia nuestro interior, hacia nuestra propia sabiduría o deseo. Por ejemplo, si alguien nos ofende o nos irrita, ¿qué hacemos? Probablemente regurgitamos la ofensa o chismeamos, ¿cierto? Hasta planificamos la venganza, muy probablemente, seguro. Si oramos, ¿saben qué? Seguramente podríamos ver la situación a la manera de Dios. La ofensa no es terrible. Dios nos ama y siente compasión por nuestros enemigos. Quizás nosotros también debamos hacer lo mismo, deberíamos hacerlo. Mi amado, quiero que entiendas que Dios también, a pesar de que hayamos sido tentados y hayamos caído en la tentación, tenemos que ver que hay unas consecuencias, pero también nos lleva a un lugar de arrepentimiento. Entonces vamos a mirar cuáles son. El pecado, primero que todo, te hará desviarte más allá de lo que tú pensaste. Es decir, usted pensó que ibas a coquetear un momento por el pecado, pero vamos a ver que no habían unos límites puestos para el escenario. Tú creíste que podías poner límites. Sin embargo, no es frecuente que al día siguiente o a la próxima, es frecuente que al día siguiente o que a la próxima semana usted esté más lejos de donde pensaste llegar. Es muy frecuente que como no pasó nada ahora, bueno, lo puedo seguir intentando, no pasó nada, bueno, puedo seguir en esto, no pasa nada, no estoy perjudicando a nadie, hasta que esto se vuelve una bola de nieve y cae por su propio peso, por inercia. Ahora, es como si es como parecido como si te colocaras al borde de un precipicio, de un abismo, y coquetearas con lanzarte. En un momento resbala y caes. Te arrepientes en el momento que vas cayendo, pero ya no puedes volver atrás. Segundo, podemos ver que el pecado te mantendrá lejos más tiempo de lo que estimaste. Muchos son los que piensan que coquetear con el pecado por un momento no pasará nada, o por una ocasión, o por un fin de semana. Pero en algunos casos los días se transforman en semanas, las semanas en meses y los meses en años. El pecado te va a mantener a ti más alejado de lo que al principio tú pensaste. Te va a llevar mucho más allá. Tercero, podemos ver que el pecado te hará pagar más caro de lo que tú querías pagar. ¿Ustedes qué creen? Si el rey David hubiese imaginado lo que esa noche con Betsabé le iba a costar, seguramente jamás lo hubiera hecho, pero no lo pensó. Por eso es importante meditar en las consecuencias del pecado. Sin embargo, ellas no constituyen el freno final, ni el mejor freno en todo caso, ¿no?
pero es un ejercicio bueno, saludable, que nos ayudará a mantenernos alejados del pecado. Miguel Núñez dice algo muy interesante: nosotros escogemos nuestro pecado, pero Dios escoge nuestras consecuencias. Y ellas no llegan cuando pensamos, sino cuando Dios decide cuando es tiempo de disciplinarnos. El pecado sabe delicioso al comienzo, pero no permanecerá dulce hasta la última mordida. Al igual que este bebé, que al principio creyó disfrutarlo, posteriormente se dio cuenta que era completamente desagradable. El pecado tiene un sabor dulce al inicio, pero verás que al final va a ser muy amargo. Por eso te invito al lugar del arrepentimiento. Vamos a buscar ese lugar de arrepentimiento. Mire, fue invitado por sus abuelitos a la finca. Estaba él y su hermanita. Y en la finca su abuelito tenía el pato favorito, predilecto, que tenía por mucho tiempo. Y el niñito tenía una onda de esa de lanzar piedras, nuevecita, recién estrenada, y él empezó a coquetear con ella, a mirar de lanzarle el pato, al pato, hasta que probó, se fue la piedra, le dio en la cabeza al pato. Él no pensaba que iba a ocurrir nada fuera de lo normal, pero le dio en la cabeza y mató al pato. Él entendió la situación y lo grave, porque era el pato predilecto de mucho tiempo de su abuelito, lo llevó, lo escondió en la finca, pensando que nadie lo notaría. Pero su hermanita lo chequeó, lo observó. Posteriormente ella utiliza esa situación para abusar de su hermano. ¿En qué situación? Por ejemplo, su abuelito quería ir con él a llevarlo a pescar. Ella quería ir también. Su hermanito se oponía, pero ella le mostró, le recordó la situación del pato. ¿Qué le tocó hacer al hermanito? Pues acceder. Posteriormente el abuelito le dijo a ella, le ordenó que lavara los platos a la hermanita. ¿Qué hizo ella? Dijo que no, que su hermanito lo haría por ella. Su hermanito se opuso, pero no pudo resistirse del todo, porque ella le recordó la situación del pato. Mi amado, posteriormente este niño estaba cansado, agotado, harto de la situación. Decidió por fin ir donde su abuelita y comentarle la situación. Cuando le comenta todo, la abuelita le dice: yo ya lo sabía, pues yo estaba en la ventana ese día, pero estaba viendo, yo sé lo que pasó, solo estaba mirando y esperando saber hasta cuándo ibas a permitir que tu hermanita abusara de ti de esa manera, hasta cuándo ibas a ser esclavo de ella. ¿Sabes? Nosotros muchas veces somos así, hacemos eso, caemos y tratamos de ocultar las cosas, mientras que Dios está en su trono diciendo: ya yo lo sé todo, yo sé lo que pasó, solo quiero saber hasta cuándo vas a permitir que tu pecado y Satanás te esclavice. Mi amado, hoy Dios te permite este espacio para que te arrepientas. Si vamos a Dios en arrepentimiento, podemos resolver el problema en ese mismo momento. Sin embargo, nosotros permitimos la esclavitud que el pecado produjo en lugar de ir delante de Dios y confesar, de manera que Él pueda hacer algo al respecto, como lo hizo esta abuelita. Usted piensa que puede estar seguro de que Dios lo resolverá porque somos sus hijos, y es así. Ves donde Él dice que si estás arrepentido, que si vas contrito y humillado, Él no te va a despreciar. Si te arrepientes, hallarás el perdón. Cuando caemos y no nos arrepentimos, nos convertimos en esclavos de aquello que nos vence. ¿Cómo sucedió con este niño? Él estaba siendo esclavo de aquello que lo venció, la incapacidad de confesar, en lugar de ir al trono de la gracia, confesar y arrepentirnos. Hacemos como este niño, que escondió su acción y se hizo esclavo de su pecado y de su hermano. Ahora debemos recordar las palabras interesantísimas de Thomas Brooks. El arrepentimiento es el vómito del alma. La mayor libertad no está en poder disfrutar de la tentación, sino en no exponernos para no caer en ella y poder permanecer en verdad libre. Si hoy pudiéramos ver las consecuencias de nuestros pecados, de nuestra tentación, meditáramos y buscáramos el rostro del Señor, mi amado, yo estoy seguro que vamos a Él en arrepentimiento, corremos, huimos de la tentación, y si caíste, ves, Dios te ha dado la oportunidad.
Yo te pido, mi amado hermano, que ores conmigo en este momento. Señor, quiero poner la vida de mi hermano en tus manos. Que tu palabra quizás, Señor, o a lo mejor ha tocado su vida. Pido para que le bendigas y le perdones. Te doy gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mi amado, nos estamos viendo. Recuerden, todos los viernes a esta misma hora por este mismo canal. Que Dios te bendiga. Bendiciones para todos.